Estás por tener una entrevista remota y no quieres parecer un fantasma. O caso contrario, ya tuviste tu entrevista y quieres entender qué fue lo que sucedió antes de caer en una crisis existencial. Este es el episodio de hoy de Acuérdate de Acapulco. Te voy a dar un poco de contexto y criterio sobre las entrevistas remotas. Si es primera vez que te consigues con este podcast, con este episodio, bienvenido, espero que lo disfrutes muchísimo. Caso contrario, si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por seguirme, por darle like y por el comentario. Para mí este episodio es sumamente interesante. Las entrevistas remotas cada vez están más y más en tendencia. Hasta el caso de trabajos presenciales, el primer contacto se está haciendo remoto. Me parece que es fabuloso porque ahorra tiempo a ambas partes, tanto a la empresa, el reclutador, como a la persona que se entrevista y nos da ese primer feedback de lo que se puede alcanzar, tanto de un lado como de otro. Creo que lo primero de una entrevista remota es que tengamos en cuenta el tiempo que nos va a demorar. Una entrevista puede estar entre 30 minutos a una hora. Mi caso, siendo el reclutador, siempre pongo el timer, trato de cumplir con una hora o menos, entiendo y valoro el tiempo que puede estar dedicándole a la otra persona a una entrevista sin saber lo que pueda sacar de ella. Coloco el tiempo en la reunión de Google, que el tiempo vaya hacia atrás, me sirve a mí para controlar un poco y saber hacia dónde voy o en qué momento estoy de la entrevista, porque el tiempo puede pasarse muy rápido. Y la persona que está en la entrevista también sabe por dónde va, cuánto tiempo le queda. Entonces, primera parte, ten claro esos 30 minutos, una hora que puede demorar una entrevista. En mi caso, las dos entrevistas más extrañas que he tenido que hacer, una fue entrevistar a una persona que iba conduciendo. Al momento de conectarme con ella, me di cuenta que iba manejando, que iba conduciendo. Obviamente la entrevista no continuó más de allí. Yo le comenté a él si quería reagendar media hora después o 40 minutos o una hora porque tenía realmente el tiempo para hacerlo. Él me dijo que no, que se estaba dirigiendo el trabajo, que podía dedicarle 40, 50 minutos a la entrevista y que luego iba a estar todo el día en el trabajo y que se le hacía bastante difícil volverse a conectar. Yo le envié de nuevo la invitación para que él agendara la cita a cuando él pudiese tenerla, bien el día y la hora. No volvió a ocurrir, me imagino que le dio tanta pena que prefirió no hacerlo. En caso que me veas, sabes que mi intención era continuar con la entrevista, me parecía bien interesante tu currículo, pero el otro caso también que fue bastante extraño fue entrevistar a una persona mientras estaba en su trabajo. No es extraño que sea así, muchísimas personas sacan un break y le dedican a la entrevista, pero esta persona continuaba trabajando. Continuaba haciendo sus labores, continuaba recibiendo mensajes, dando respuestas cortas a su entorno, sí, no, y no estaba parándole mucho sentido a la entrevista, así que decidí no continuar con ella. Creo que han sido los dos fenómenos más extraños con los que me he encontrado. Así que, primer punto que tienes que tomar en cuenta son los 30 minutos o la hora que tienes que dedicarle a la entrevista. Segundo tema, sumamente importante, prepara tu computadora, tu teléfono, de donde te vas a conectar. Ve que la cámara esté funcionando, pruébala, el micrófono, controla tu entorno. No hace falta que tengas un fondo muy bonito, con que blurrees el fondo es suficiente. Yo en mi caso prefiero blurrear el fondo para que no haya ningún tipo de distracción. Tengamos esa conversación cara a cara, podamos hablar libremente, desenvolvernos. Me gusta blurreado, es un consejo que te puedo dar. Si no te sientes cómodo con el fondo, no te gusta o no quieres exponer lo que tienes atrás, blurréalo, suficiente. Siento que permite que las dos partes nos concentremos muchísimo más en la entrevista. Un punto sumamente importante que muchísima gente no toma en cuenta, no toma en consideración, es investigar a la empresa con la que tú vas a hacer la entrevista. Métete en sus redes sociales, ve qué postean, ve cuál es su cultura, visita su página web, trata de buscar algún artículo que le hayan escrito o que ellos hayan escrito, ver cómo es la dinámica dentro de ella, visita sus cuentas de LinkedIn, a ver qué tal está, qué postean. Es sumamente importante que tú entiendas la cultura de la empresa a la cual tú quieres trabajar, porque eso te va a dar pie a la última parte de la entrevista que es sumamente importante. No vamos a tocar ese punto ahora, vamos a estructurar cómo es la entrevista, el tiempo que te va a demorar, tener todo preparado para poder conectarte, escuchar y que te escuchen bien, tener un fondo que no tenga ningún tipo de distracción, preparar y entender la empresa a la que tú puedes llegar y sumamente importante prepararte tú. Muchas personas
son tímidas, no les gusta hablar en cámara, no se sienten cómodos, no les gusta esa conexión, se sienten muy nerviosas en la entrevista. Primer consejo, trata de relajarte, practica la entrevista. La primera entrevista, esto es importante. En la primera entrevista, tienes que preguntar. Una cosa que tienes que preguntar es cuántas fases tiene la posición. Cuántas fases tienen hasta ellos decidir quién es el candidato. Normalmente primero se envía el currículum. Si el currículum pasa y gusta, va a la siguiente fase, que es una entrevista, conocerte, hablar sobre ti. Luego, si es una profesión o un puesto técnico, presentas una prueba técnica y la última fase de la entrevista defiendes tu prueba técnica. Entonces, ten en cuenta en esa primera parte de la entrevista cuántas fases van a ser. La primera fase de esta entrevista, que conversas, que hablas, que es la que vamos a estar hablando nosotros hoy, tienes que soltarte. No puedes ser tímido, tampoco no puedes ser muy extrovertido. Sé tú mismo. Prepárate, prepárate qué vas a decir, cómo vas a hablar, cómo vas a expresarte. Practica con un familiar, con un amigo, con tu novio, con tu novia, con alguien que te sientas cómodo, que esa persona te haga preguntas, tengas ese feedback. En caso tal que no tengas la oportunidad o no quieras, porque sientes pena, al espejo. Háblate al espejo, habla contigo mismo, practica tu conversación. La primera parte de la entrevista siempre va a ser, háblame sobre ti, qué te motiva al trabajo que tienes, qué te motiva a hacer X profesión que tú tengas, te gusta trabajar en equipos, cómo has trabajado en equipo, cuál ha sido el reto que se te ha presentado en tu trabajo actual, por qué estás buscando tu trabajo o cuándo fue tu último empleo, qué te motiva o qué te motivó a postularte a este cargo, a este puesto. Son las preguntas que normalmente van en esta primera fase. Es donde tú tienes control. Tú tienes control en gran parte de la entrevista porque siempre puedes irte hacia un terreno mucho más cómodo. Estructura lo que quieres conversar. A mí por lo menos la típica pregunta que se hace en las entrevistas, ¿cuál es tu punto fuerte? ¿Cuál es tu punto débil? A mí no me gusta. Yo siento que esa pregunta es como del siglo pasado. Me parece que es una pregunta bastante tricky. Yo prefiero, desde el punto de vista, las entrevistas que yo realizo son hacia desarrollos de software. Siento siempre la necesidad de preguntar el por qué. Por ejemplo, ¿por qué utilizas React en vez de Flutter? ¿Por qué te gusta más el front-end en vez del back-end? ¿Por qué trabajas con una base de datos que sea Progress y no sea Mongo? Ese tipo de preguntas. Y entiende un poco cómo la persona se ha desarrollado. Ten en cuenta que también es total y completamente válido no saber una respuesta. ¿Por qué tú no has trabajado con base de datos? Mira, realmente no me gusta, no me siento cómodo, no es un área en donde realmente yo destaque. Entonces ahí tú vas hacia el área que tú destacas. Siento que es un área que yo realmente no destaco. Yo destaco más en el frontend, en el diseño, en la administración, en la contabilidad, cualquiera que sea el área donde tú te desenvuelvas. Ahí tú le puedes dar la vuelta y sobresales en el punto de que yo sé que en esto no soy lo suficientemente bueno o no me considero bueno o no me gusta, pero en esta parte sí. Es una entrevista para conocerse, para poder conversar, para poder trazar un camino hacia dónde va la entrevista, hacia dónde va el puesto de trabajo. Está consciente, como te digo antes, de que puedes decir, no lo sé, no me gusta o es un punto pendiente que tengo por desarrollar. No he tenido el tiempo de profundizar en ese estudio, en especializarme o entenderlo o saber de ese lenguaje. Es total y completamente válido. Sé tú mismo, transmite tu personalidad, transmite quién eres tú. A pesar de todo lo que coloques en el currículum, que tal vez muchos objetivos no los has alcanzado al 100%, pero los tienes allí pendientes. Son metas que quieres alcanzar, son puntos en los que quieres mejorar, son puntos en los que quieres desarrollarte más profesionalmente. Ten en cuenta también que si la entrevista es bilingüe, que te exigen que hables otro idioma, como el inglés, parte de la entrevista va a ser en inglés. La pregunta que normalmente hago es conversar sobre tus hobbies, sobre qué te gusta, qué haces después del trabajo, qué te motiva a estudiar o a desarrollarte en la carrera que te estás desarrollando, ver cómo llevas ese segundo lenguaje en un lenguaje bastante informal, en un lenguaje del día a día, en un lenguaje que puedes tener con un compañero de trabajo, con un cliente, con cualquier entorno que se te presente, que no sea algo tan técnico. Ten en cuenta que eso va a suceder, son preguntas que se te van a hacer. Hasta este punto sabes que todo está en tus manos, sabes que todo lo puedes controlar y llegamos a este punto de la entrevista que para mí es sumamente importante.
tan importante para el reclutador, que es a ti conocerte y saber de ti, si tú eres la persona indicada para el puesto, que muchas veces no va del currículum, sino es a cómo tú afrontas las situaciones, es esta parte en donde tú vas a poder cuestionar en la última parte de la entrevista y preguntar sobre el puesto, sobre la empresa, sobre la persona hasta que te está entrevistando. Por eso era la parte de la investigación. Cuando llegamos al final de la entrevista y te preguntan, ¿tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, algún comentario que me quieras hacer? Jamás, jamás en la vida digas, no, no, está todo bien, tengo todo claro. No lo hagas. Es un punto fundamental en la entrevista que aquí seas tú el que tome más el liderazgo y más la batuta. ¿Por qué? Tú vas a entrar a una empresa que quieres formar parte de ella. Tienes que entender su cultura. Tienes que preguntarle por el puesto al que tú vas a llegar. ¿Este es un puesto nuevo o es una vacante que quedó? Esa persona que estaba allí antes, ¿qué sucedió? Renunció, se fue a otro puesto, otra empresa, lo ascendieron. Normalmente, ¿cuánto tiempo tarda en ascender dentro de la empresa? ¿Cómo es la cultura del ascenso? Mi trabajo es en equipo, ¿cuántas personas hay dentro de ese equipo? ¿Quién es mi jefe directo? ¿Yo voy a estar a cargo de personal? Todo ese tipo de preguntas son total y completamente válidas. Son preguntas que tú tienes que hacer para entender al puesto que tú vas a llegar, a la empresa a la cual tú vas a trabajar. Totalmente válido que le preguntes a la persona que te está entrevistando, ¿cuánto tiempo tienes tú en la empresa? ¿Qué te motivó a trabajar en ella? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en esa empresa? Ya demuestra muchísimo más interés del que tenías con el simple hecho de postularte para entender cómo es la cultura dentro de la empresa. Esta última parte de la entrevista es sumamente importante porque nos va a dar a entender, o va a dar a entender a la persona que está reclutando, cómo vas tú más allá de los primeros planteamientos que se te pueden hacer. La entrevista, gran parte de la entrevista es el currículum y cómo te mueves tú dentro de la entrevista. ¿Qué transmites tú? Por eso te digo, sé tú mismo. Transmite tu identidad, transmite quién eres tú. Ahora, en este punto del episodio, tengo que recordarte que este episodio llega a ti, o este episodio se hace semanalmente, gracias a la gente de Desktop Labs. Ellos son una empresa encargada en el desarrollo de software. Aplicaciones web, aplicaciones móviles, páginas web, base de datos, backend, todo lo que tú necesitas para tu empresa en desarrollo de software, tienes que contar con Desktop Labs, que es una página web dinámica 2025, que te cree citas, que te agende citas, que te cree formularios. Todo lo que tú necesitas para tu empresa y alcanzar el siguiente nivel es Desktop Labs a la empresa que tú tienes que contratar. Te dejo aquí abajo el link de su página web, de sus redes sociales, de su correo, para que los contactes y les dejes saber a ellos cuál es esa idea que tú quieres llevar al mundo digital para que ellos la hagan realidad. Ahora, llegamos a este punto del episodio en donde ya tenemos claro el tiempo que nos va a tomar la entrevista, cómo debemos prepararnos antes de la entrevista, durante la entrevista y al finalizarla. Creo que es indispensable llegar acá y darte 5 tips para que tomes en cuenta y no se te olvide antes y durante la entrevista, y para mí uno de los más importantes, 5 tips después de la entrevista, que es donde muchísima gente caemos en esta ansiedad de qué es lo que está pasando, cuándo me vas a llamar, siento que me fue bien y por qué no me llamaste. Ok, antes de la entrevista, prepara tu entorno, prueba tu micrófono, prueba tu computadora, prueba tu cámara, ten tu ambiente controlado. Si te toca hacer entrevista desde tu trabajo, trata que sea un momento en que nadie te va a perturbar, nadie te va a molestar, trata de no tener ningún tipo de distracción. Si es en tu casa, pon en aviso en tu casa. Mira, voy a hacer una entrevista, trata de no prender la licuadora, trata que el gato no se suba al escritorio ni que el perro ladre. Punto sumamente importante. Si te llega a suceder, no pasa nada. Mantén la calma, mantén la cordura, tómatelo light. El gato quiso también ser parte de la entrevista, él es parte de la familia. El perro ladró porque quiere participar. Prendieron la licuadora porque no saben que están en una entrevista. Te pido disculpas, son cosas que se escapan de la mano. Eso no va a caer mal, no va a suceder. Trata de llevártelo de la mejor manera porque eso también va a demostrar cómo tú llevas situaciones adversas, cómo tú te comportas ante una situación que se te escapa de las manos. Tienes que entregar un proyecto hoy a las 10 de la noche y no lo hiciste, no es que vas a decir que el gato se te montó, pero es una situación adversa, ver cómo tú te vas a controlar, cómo tú vas a llevar esa situación. Son todos termómetros que sin querer están demostrando cómo tú reaccionas ante esas situaciones. Otro tema
Sumamente importante, trata de no tener distracción en el fondo. En mi caso, me encanta, me gusta muchísimo el fondo blurreado. Para mí no creo distracciones a los demás, ni tampoco me distraigo con lo que la persona tengo atrás, sino estoy concentrado en la conversación. A veces tener muchas cosas atrás puede distraer, te lleva al pensamiento, pierdes el hilo. Hablando de perder el hilo, te aconsejo que tengas una estructura de la conversación, una estructura de cómo tú consideras que vas a llevar la entrevista desde tu punto de vista, desde el punto de vista del entrevistado. Que una estructura de tus puntos fuertes, de tus objetivos, de lo que has alcanzado, de tu preparación, de lo que significa para ti el trabajo en equipo y mucho más aún importante, esa última parte de la entrevista que te van a preguntar si tienes alguna duda, tener estructurado qué quieres tú preguntar sobre la empresa, sobre el puesto, sobre el compañerismo que existe allí, sobre la dinámica, sobre las vacaciones, sobre sea lo que sea que para ti es importante cuando llegues a una empresa a trabajar. Tenlo en tu computadora, ten tu nota, tenla impresa, tenla a un lado, en tu teléfono, donde tú consideres que es cómodo para ti, tenlo por si pierdes el hilo en la conversación. Suele suceder muchísimo. Hay preguntas que se hacen para tratar de bajar la guardia y luego lanzarte una pregunta muy fuerte para ver cómo tú reaccionas. Por ejemplo, me tocó una oportunidad, estaba muy de moda conversar sobre Game of Thrones. Game of Thrones estaba bastante de moda en ese momento. Creo que había salido el capítulo de la boda roja y estaba en boca en todo el mundo, estaba en internet, estaba dando vueltas. Estábamos conversando y casualmente en la conversación salió el tema de Game of Thrones y yo aproveché por ahí, me fui. ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Qué piensas de lo que hicieron? ¿Qué piensas de lo que sucedió? La persona bajó, se relajó y luego le lancé la pregunta importante del proyecto. ¿Qué consideras tú que se debería hacer en un proyecto en el que tenemos que desarrollar esto y esto para un cliente? ¿Cómo lo abordarías? Pasó de un punto de sentirse cómodo, de estar tranquilo, a ver cómo él reacciona cuando se le presenta una tarea bastante compleja. Toma en cuenta todo eso cuando hables. Por eso es importante que practiques la entrevista con tu entorno, contigo, que te sientas seguro. Otro tip que te doy, habla siempre con seguridad. Trata siempre de expresarte de manera clara, manera estructurada. No le des vuelta a la misma idea una y otra vez, tratando de explicarla y cayendo siempre en ese círculo vicioso. Expon tu idea, presenta la solución o cómo se desarrolló el procedimiento en la idea y ciérrala. No estés hablando el mismo bucle 5 o 10 minutos porque realmente vas a terminar tú enredándote y tal vez no transmitas la idea de la manera correcta. Tienes que pensar lo que vas a contestar y está muy bien. Si te hacen una pregunta que es un poco compleja, puedes tomarte el tiempo que necesites. Organiza tu idea, organízala, estructúrala, piensa bien lo que vas a decir. También el mismo punto, como te comentaba antes, está bien equivocarse, está bien no saber, está bien que no conozcas el tema, está bien que en ese momento no te interese hacer o desarrollar cierta parte de tu profesión. Háblalo, convérsalo, pero siempre trata de que de ese punto te lleve a un punto favorable. Trata de, como se diría, desviar la atención, desviar la mirada, llevarte a este punto que, bueno, yo no soy bueno en esto, pero en esto sí. Son los tips, que creo que fueron más de 5, que te puedo dar para que siempre estés pendiente y siempre prepares una buena entrevista. Ahora, la siguiente fase, ¿qué hacer después de? ¿Qué sucede si no me llaman? ¿Qué sucede si no me contactan? ¿Qué sucede si el correo nunca llegó? Por eso te comentaba al principio que preguntas cómo es la estructura del puesto. ¿Cuántas etapas va a tener el puesto hasta ellos seleccionar un candidato? Tú saber en qué etapa estás y cuánto tiempo ellos tienen previsto de ir de una etapa a otra. Después de una entrevista, no seguido, no al momento. Creo que al momento tal vez no sea como muy correcto, sino esperar unas horas o el día siguiente, enviar un correo. Gracias por tu tiempo, me encantó conversar contigo y conocerte. Me gusta mucho la cultura de la empresa, la posición, me gusta lo que conversamos. Más o menos por ahí pueden ir las ideas, palabras más, palabras menos, 2, 3 líneas, no muy largo, no muy extenso, quedo a tu orden. Envías ese correo, quedas tú tranquilo que se envió un contacto, que quedaste pendiente de la situación, como el mismo caso, si no te llamó la atención, si no te gustó, si cuando hablaran del sueldo, porque es otro factor, generalmente al final de la entrevista se habla del sueldo, de las prestaciones salariales, ver qué opinas la persona que se está entrevistando, si se sienta a gusto, si se sienta acorde,
Caso tal que a ti no te guste, no te gustó, no te cayó bien, no te parece lo adecuado, igualmente puedes enviar un correo. Me encantó conversar contigo, conocerte, pero luego de pensar la propuesta salarial que hicieron en esta fase de la entrevista, no me siento a gusto, creo que no voy a proseguir. Así de esa manera, si tal vez tú eres un candidato, ya no toma más el tiempo en seguir viendo y tú también te quitas como ese peso de encima, de mira, ya esto avanzo, ya esto no lo tengo más pendiente. Ahora, ¿qué sucede si te dicen de 5 a 7 días pasamos a la siguiente fase, te envío un correo si sí o si no? Pasan los 5 o 7 días, no recibes el correo. No hay ningún problema, puedes enviar un email preguntando qué sucedió. No sé si te acuerdas que la semana pasada, hace 2, 5, 4, 3 días conversamos sobre el puesto D en la empresa tal. Quisiera saber si han tomado una decisión para la siguiente fase, si tienen algún candidato. Estoy atento a tus respuestas, a tus comentarios. Como te decía antes, palabras más, palabras menos. Si no recibes ningún tipo de respuesta, no pasó nada, ese puesto no era para ti. Ya te preparaste, tuviste una experiencia para la siguiente entrevista, continúas tu vida. Si ese correo no te lo contestan, no envíes más correo. Revisa tu spam de vez en cuando, pero no continúes. No continúes porque el puesto no era para ti. Tal vez contrataron a otro, tal vez no contrataron a nadie, tal vez cerraron la vacante. Nunca vamos a saber exactamente qué fue lo que sucedió, pero tienes que continuar. Yo tomo cada entrevista que hago, mi caso, como una experiencia nueva, para yo tratar de mejorar. Mismo caso cuando eres entrevistado. Cada entrevista en que tú tengas la opción de participar para un puesto de trabajo, tómalo como una experiencia. Y esto va al otro punto, evalúate. Sé sincero contigo mismo. Sincérate en que las respuestas que diste te sientas cómodo. Mira, no, sí, yo di lo mejor de mí en la entrevista, me gustó muchísimo cómo respondí a la parte del desarrollo de proyectos, cómo contesté en inglés, me parece que contesté excelente, buenísimo. Puedes grabarte y luego verte a ti mismo cómo reaccionaste, cómo diste tu opinión y te evalúas a ti mismo. Sé sincero y corrígete. No somos perfectos, todos nos equivocamos y tenemos que estar evaluándonos y llevándonos a nosotros la mejor versión que nosotros queremos ser de nosotros mismos. Creo que con esos consejos o esos tips podrías tener una mejor orientación al caso que se te presente una entrevista remota. Ya estamos viendo casos que trabajos presenciales, el primer toque se hace remoto. Siento que es mucho más cómodo para todos, no perdemos el tiempo, no tenemos el estrés de ir a un sitio, presentarnos. Son muchas situaciones que se presentan cuando estamos postulándonos a puestos de trabajo. Espero que este podcast te ayude y te aclare muchísimo la situación de las entrevistas remotas. En caso que hayas llegado a este punto del podcast y te ha gustado, recuerda darle like, compartirlo, suscribirte al canal en caso que no te hayas suscrito y déjame aquí abajo en los comentarios cuál ha sido tu experiencia en una entrevista de trabajo que te ha sido más complicada. ¿Qué es lo más difícil que has tenido tú que enfrentar en una entrevista de trabajo? Estoy pendiente aquí abajo en tus comentarios y como siempre, siempre acuérdate de Acapulco.